Buenas hermanos, buenas, disculpen que si solo ven la silla, jeje. No, con cuidado. Buenos días. Que andaba, poniendo la camisa. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Ay, este ya no está, este ya no. Esto sería más bien... Sería capítulo Juan, sería 7-10-18. Así. Esto sería lo que estaríamos viendo hoy, hermanos. Buenos días, por cierto. Buenos días a todos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Dios me los bendiga mucho. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, Chiquen. Buenos días, Laura. Buenos días, Iván Castillo. Buenos días, Josefina. Buenos días, Bueno, ya dije Chiquen, buenos días, Romer. ¿Cómo estás? La gracia de Cristo sea contigo. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Sonia. Buenos días, Diana. Buenos días, Leslie. ¿Cómo está? Andrés, buenos días. La gracia de Cristo sea con ustedes. Es un gusto verlos por acá. Es un gusto verlos y tenerlos por acá. Denme un segundo. Voy a hacer una cosa. Una cosa rapidito. Ahí estamos. Uy. Ok. Ok, excelente. Pues muy bien. Hoy no va a ser demasiado largo el devocional, pienso. A diferencia de antier, que sí fue un poquito más largo. Hoy va a ser un poquito más corto. Pero, ahí ya les iré contando un poquito más. Un segundo. Vale. Ahora sí. ¿Cómo están, hermanos? Peca, hermana Peca, ¿cómo está? América, ¿verdad? Me dijo que era. Saúl, buenos días. Josefina, Dios le bendiga, hermano. Igualmente, Dios le bendiga. Rosy, Dios le bendiga. Gabe, buenos días. ¿Cómo está? Dios le bendiga. User 6949, ¿tú quién eres? Porque no eres Ada. Angelic. Ok. Buenos días. Sí, porque tengo otra persona que tiene ahí su user no sé qué y es esta Ada, pero generalmente tiene una imagen diferente, entonces por eso mismo pregunto. Sean bienvenidos todos los que van entrando. Les voy explicando porque seguramente hay algunas personas por acá que son nuevas. Vamos a estar leyendo los versículos que ven acá. Juan capítulo 7, versículo 10 al 18, vamos a estar sacando y teniendo y recibiendo de parte del Señor una enseñanza de parte de esos versículos. Y en el tiempo en el que vamos a estar durante la enseñanza vamos a quitar los comentarios para que no haya distracciones ni para mí ni para ustedes. Pero al terminar la enseñanza, entonces ahora sí se van a volver a activar los comentarios para que ustedes puedan hacer algunas preguntas sobre lo que se habló, sobre cualquier cosa que no les haya quedado claro, o algún comentario sobre lo que escucharon y recibieron de parte de Dios. Entonces, así va a ser y así va a funcionar el día de hoy. Y nada, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a empezar con la enseñanza y cualquier cosa, como les digo, al final pueden preguntarla. No recuerdo que haya anuncios por ahorita. A ver. No recuerdo que haya anuncios por ahorita, más allá de que a las 6 de la tarde vamos a estar con lo de la lectura. Así que yo creo que de una vez vamos a poder empezar el devocional.
de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Pues escucha la palabra, escucha la palabra. Pon mucha atención. Dice, buenos días Luis, Luis Acosta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a agradecer. El título de hoy que le pusimos es La sabiduría viene de Dios. Algo así recuerdo haber puesto de título. Y es principalmente porque hoy vamos a ver sobre eso, sobre la doctrina de Dios. Y ya lo vamos a ir analizando y entendiendo, ¿vale? Entonces vamos a poner mucha atención a esto. Vamos a orar y agradecer a Dios y comenzamos con la lectura. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das la oportunidad de empezar con esta lectura. Te rogamos, Padre, que seas tú obrando en nuestra vida, teniendo en nosotros tu sabiduría, tu conocimiento. Ayúdanos a entender y comprender toda tu palabra y a tener conciencia de ella, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, como dije anteriormente, aquí se los estoy dejando en la zona de aquí. Estamos en Juan, capítulo 7, versículo 10, y vamos a ver hasta el versículo 18. Pongan mucha atención a esta parte. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, incluso aquí dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y dice de la siguiente manera, pero después que sus hermanos hubieran subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Acordémonos que Jesús les había dicho que todavía no iba a subir a esa fiesta porque todavía no era su tiempo. Y entonces después de que ellos subieron, ahora sí, a escondidas él subió a la fiesta. Y dice la siguiente parte, vamos a leer hasta el 18 y de ahí nos vamos a regresar. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y ahora sí, vamos analizando lo que vienen siendo los versículos uno por uno. Empezamos con los primeros, bueno, de poquito en poquito más bien, y vamos a ir de nuevo, un segundo. Vamos a ir primero con, ay cosita, ¿qué pasó? Con el primer versículo, sería el versículo 10 y de ahí en adelante vamos a estar leyendo. Dice, huele raro. Bueno, a ver si no lo tengo que bañar. Dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y este es un punto importante de algo que ya habíamos hablado ayer sobre la prudencia. Ayer expresábamos justamente este tema, diciendo que una cosa es que nos vaya mal por injusticia, o sea, que nos suceda algo por X o Y razón, que nosotros no tenemos la intención de que algo malo nos pase, o de que alguien nos ataque, o que alguien nos haga algo y nos cometa injusticia, pero por X o Y razón nosotros vivimos esa injusticia, y que en ese tipo de casos yo les decía que no, al no ser nuestra culpa, Dios se encarga de este tipo de situaciones. Pero, y ahí va el punto importante, cuando nosotros somos causantes justamente de los problemas, cuando nosotros damos espacio a esos problemas, por dar un ejemplo, que sabemos que hay un lugar peligroso y en vez de tomar la ruta segura, nos vamos por el lugar más peligroso y algo malo nos acontece, no podemos culpar
a la situación, a la injusticia, porque sabíamos perfectamente que al ir por ahí sería peligroso. ¿Por qué? Porque podía pasar algo. Y si no teníamos la obligación de movernos por esa zona, no teníamos por qué movernos por esa zona. O sea, y esa parte es importante porque luego somos bien arrogantes. Y decimos, no, es que aunque yo vaya por ahí no tiene que pasarme nada porque yo estoy con Dios. Y estamos tentando a Dios. Y estamos conscientes que en el capítulo 4 de Mateo, el mismo Señor Jesús dijo, es que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, teniendo conciencia de eso, vemos justamente de Jesús la prudencia para actuar. No que no tuviera que ir, porque no sé si saben, pero esas fiestas son obligatorias para los judíos, tienen que estar justamente ahí. Y ni tampoco que no tuvieron responsabilidad con su pueblo, sino que tenía que tener prudencia a la hora de actuar. No actuar como si no pasara nada, tentando hacia Dios, como muchos a veces por ignorancia lo hacen. Mau, ¿verdad? Como algunos por ignorancia lo terminamos haciendo. Y es importante tener en conciencia esto porque luego no le damos importancias a las cosas. De que no pasa nada. Dios está conmigo. No, sí, eso es verdad. Dios está contigo. Y si tuvieses que pasar algo, Dios está contigo. Pero si tú tientas a Dios, no culpes a Dios si algo malo te pasa. Ni digas, ¿por qué lo permitiste, Señor? Si tú mismo te aventaste. Vamos a decirlo así. Tú te aventaste, la caída la vas a tener que recibir tú. Por tentar a Dios. Entonces, es importante, ¿no? De que hay diferencias entre una cosa y la otra. Hay diferencias entre ir y agarrar una comida de la basura y decir, Dios, bendícela porque aunque no tengo necesidad, pero no quiero gastar, pues me voy a comer esto. Y te lo comes y te enfermas y dices, ¿por qué si yo lo bendije en el nombre del Señor? A ver, ¿estás tentando a Dios? No juegues con Dios, no tientes a Dios, ese es un punto importante. Entonces, vemos justamente la prudencia del Señor en cuanto a estas acciones. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y ahí va otro punto importante. Nuestra vida y nuestras acciones y lo que enseñamos tienen que tener al menos la naturaleza de no poder ser tachadas como malas per se. Que si de alguna manera nosotros hacemos lo que es correcto, la gente no tenga manera de reconocer lo incorrecto. No sé si me logro explicar, pero veíamos en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, una de las cosas que expresa es, bienaventurados sois cuando por mi causa os aborrezcan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No diciendo la verdad, sino mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero tiene que ser con esa característica, mintiendo. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque directamente no se puede hablar de lo malo que has hecho porque no hay nada que se pueda decir que has hecho malo. Claro, si andamos rectamente delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo más que pueden decir? No, por ejemplo, no, son homofóbicos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que la homosexualidad es un pecado. ¿Qué más pueden decir? No, que somos machistas. ¿Por qué? Porque Dios ha marcado una, ¿cómo se dice? Un orden en cuanto a las relaciones, en cuanto a la familia, en cuanto al trato y en cuanto al comportamiento y en cuanto a las tareas ministeriales en la iglesia, dando un lugar a la mujer como ayuda idónea y dando un lugar al varón como cabeza de hogar, cabeza de la iglesia, cabeza líder en ciertos aspectos, dándole así no solamente la responsabilidad, sino también la obligación, no solamente el privilegio, como algunos lo piensan, de ser el líder, sino más bien la responsabilidad y la obligación de llevar ese liderazgo en buena obra, como todo. Incluso cuando ustedes ven en un trabajo,
cuando algo malo sale, no culpan al trabajador per se, o sea, primero, sino que primeramente culpan a aquel que estaba encargado de aquel trabajador por no supervisar dicho trabajo. Por tanto, también esto se los comento, varones, si su familia no está bien encaminada, no van a culpar directamente a su familia, sino porque ustedes tienen la obligación de ser cabezas del hogar, primeramente van a ir sobre ustedes y les van a preguntar, y Dios le va a preguntar a ustedes, ¿qué pasó? ¿Por qué es que tú no llevabas el liderazgo si a ti fue a quien te lo dio? Y dirás, no, es que mi mujer no quería que yo fuera cabeza del hogar. ¿Y alguna vez trataste ese tema con ella? ¿De verdad te comportaste como líder? ¿De verdad serviste a tu familia como lo hacía Jesús con la iglesia? Y eso te lo pondrá en la balanza el Señor para ver qué pasó. Porque claro, al ser líderes, sí, tenemos un privilegio, entre comillas, y digo entre comillas porque el liderazgo en el mundo se enseñorea de las personas que están por debajo de él, mientras que el liderazgo frente a Dios es de servicio. Son dos tipos de liderazgos diferentes. Y como decía, en el caso del liderazgo que Dios nos ha puesto a nosotros, es importante tener conciencia de esto. ¿Qué? Que tenemos obligación. Tenemos obligación, una responsabilidad con nuestra familia, con la iglesia, con la gente en general, de ser, ¿qué? Cabezas de hogar. Y nada, en ese tipo de puntos, como decía, tenemos esa responsabilidad de que se dé una buena imagen de nosotros, una buena imagen, una imagen correcta. ¿Y por qué? Porque ahí nos van a llamar machistas, que es lo que decía. Ay, no, ¿cómo que no vamos a estar? ¿Cómo que aquí sí hay líderes? ¿Cómo que en la relación sí es el hombre la cabeza del hogar? ¿Cómo que no es cómo se dice? No son iguales. No, sí son iguales en valor y en importancia, pero no son iguales. Dice, no son iguales en cuanto a términos de orden y de obligación. Dios ha puesto un orden y una obligación diferente a cada uno. Mientras que a la mujer le manda a guardar y cuidar su casa y sus cosas y su familia, al hombre le manda a cuidar a su familia como líder, como cabeza, como maestro, como, casi que podríamos decir, como pastor de su propia casa. Esa es la obligación del varón. Pueden culparnos incluso de sectarios. ¿Por qué? Por no estar en yugo desigual, por no estar con personas de este mundo, en relaciones, en amoríos, sino más bien solamente entre los hijos de Dios. Pero, al final de cuentas, nosotros sabemos por qué son todas estas cosas. Y sería una mentira decir que somos homofóbicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a los homosexuales nunca los trataríamos ni como menos, ni como más, ni los ofenderíamos, ni los trataríamos mal, sino al contrario, buscaríamos su salvación, su redención y su cercanía para con Dios, amándoles tal y como amamos a todos los demás, de los cuales buscamos justamente que alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. No podríamos ser llamados machistas porque tendríamos justamente un trato especial y cuidadoso con la mujer, nunca tratándola como menos, sino como coheredera, tal y como lo dice la Escritura, como coheredera en el reino de los cielos. Y coheredera quiere decir mismo valor, teniendo que vivir con sabiduría delante de Dios en cuanto a estos términos. Un segundo, voy a darme un minuto y ahorita les explico por qué. Un segundo. Es que llevaba rato que algo me olía raro. Ya dices. Sí, era eso.
Ya ahorita les explico cuando terminemos. Va, a lo que mencionaba. No podrían llamarnos incluso machistas. ¿Por qué? Porque el trato directamente con la mujer jamás sería uno incorrecto. Al contrario, sería uno correcto, uno de cuidado, de orden principalmente, de un orden que llevamos delante de Dios, pero correcto, tal y como dice, creo que lo dice en Pedro, déjenme, se los confirmo. Ujú. Lo dice en Pedro, miren, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, teniendo cierto cuidado. Y esto es algo que yo les he mencionado: la mujer es más frágil en cuerpo, porque obviamente los hombres por pura naturaleza somos más fuertes y robustos que las mujeres por cuestión de la testosterona y eso. Entonces, Entonces, en cuanto a tema de fuerza, somos más fuertes, eso es una realidad, nos cueste o no. Y en cuanto a temas sentimentales, también somos más duros. Y esto es algo que ya tenemos que tener en conciencia. Por eso otro texto de la Escritura dice: no seáis ásperos con ellas, porque ellas sí son más sentimentales, queramos o no. Lo que para nosotros no es una respuesta dura, cruel o fuerte, para ellas sí lo es. Y en cuanto al término de tratarlas como a vaso el más frágil, es tanto en lo físico, no la vamos a tratar como un hombre, pero tampoco las vamos a tratar de la misma manera en cuanto a la forma de tratarlas a ellas. Porque, queramos o no, vuelvo a repetir, no son iguales que nosotros. Y quien quiera engañarse con este aspecto lo puede hacer, pero lo vemos por comprobación, por prueba, por tiempo, por vida. Siempre vamos a comprobar que es verdad. No son iguales a nosotros, son más frágiles en cuanto a esos temas, incluso de los sentimientos. Y tenemos que aprender esto, nosotros los hombres, que nos cuesta tanto hablar suavemente, ¿okay? Que nos cuesta un poquito más el tratar los temas con suavidad. No hay que ser ásperos con ellas. Entonces, teniendo en conciencia eso, de que son mujeres y que son más frágiles en muchos sentidos, y no por eso es malo, que eso es el detalle que muchas veces se comete, ¿no? De que piensan que porque se trata como a vaso más frágil, quiere decir que la estás tomando como una persona más menospreciable, cuando al contrario, la Escritura dice que de lo débil y de lo menospreciado del mundo tomó Él, y Él es a lo que le da fuerza. Como dice la Escritura, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, tenemos conciencia que Dios tiene amor por las mujeres, de manera que Él les da de su poder. Por eso son unas de las principales oradoras de las que tenemos conciencia en la Escritura. Cuando vemos, ellas estaban ayudando en oración y en ayuno, oración y ayuno, y a veces menospreciamos ese trabajo que es tan importante, porque la oración tiene poder de parte de Dios. Entonces, bueno, temas aparte. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera, mismo valor, de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, imagínense cómo un maltrato hacia la mujer es un tope grande entre nuestra comunión con Dios. No podemos tener esa misma actitud. Ahora bien, de la misma manera que es un tope delante de Dios, el hecho de que nosotros como varones no tratemos a la mujer con respeto, de la misma manera para la mujer es un tope delante de Dios que no haga lo siguiente: asimismo vosotras, versículo 1 del capítulo 3, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, tranquilas, no peleoneras, no chismosas, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, dice, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero si no cumplimos cada uno con esta labor, pues obviamente tenemos un tope en nuestras oraciones, un tope en cuanto a nuestra comunión con Dios. Y es muy importante que tengamos conciencia de esto. Pero bueno, ese es el punto. Si podemos ser culpados de algo, tiene que ser justamente por lo que es justo y que el mundo no llama por justo. No por una verdadera malicia, no porque de verdad robamos, no porque en verdad, que esa es otra, por ejemplo, ahorita les hablo de eso, que muchos dicen, no, es que ustedes mantienen a sus pastores, a sus predicadores, y gloria a Dios, qué bueno que tenemos la posibilidad de mantener a aquellos que nos mantienen a nosotros en el término espiritual, pero si llaman, por ejemplo, a un predicador ratero, estafador, etcétera, etcétera, está bien, es normal, esa es la idea que ellos tienen, pero si delante de Dios nosotros, en el caso de aquellos que servimos a la obra, no utilizamos el dinero ni para estafar, ni para robar, sino que directamente lo usamos para lo que es, y para el servicio, y para la obra del Señor, entonces verdaderamente son mentiras, calumnias, que levantan contra nosotros, y gloria a Dios por ellas, porque al final de cuentas tenemos grande galardón delante de Dios. Solamente en el caso de que todas estas cosas se cumplan y por ellas seamos culpados, no al contrario. No que de verdad nos culpen de, por ejemplo, de homofobia, que es lo que hablaba hace ratito, y de verdad odiemos a los homosexuales, de tal punto que no podamos ni hablarles la palabra de Dios, sino que directamente los mandemos al infierno. Eso sería un problema. Cuando en vez de corregir al homosexual, sea hombre o sea mujer, en vez de hablarles con amor, en vez de hablarles de la verdad, guiarles a Jesucristo, terminásemos condenándoles y mandándoles al infierno y diciéndoles que se van a pudrir en el infierno y que no tienen salvación, entonces verdaderamente seríamos culpados, pero no solamente por el mundo, también por Dios, porque esas personas que tienen ese problema, que están en ese pecado, son a las que Dios también vino a rescatar. Y es nuestra responsabilidad dárselos a conocer. Seríamos culpados de machistas en el caso de que sí actuáramos con machismo, tratando a la mujer como menos, como sin valor, como las clásicas, ¿no? De que tú no hables, mujer, o tú no tienes palabra, o vete a la cocina, o cosas por el estilo, que al final de cuentas sí son acciones crueles o que menosprecian el valor de la mujer. En otros casos, tratándola como inferior, ¿no? Como inferior principalmente, o abusando en fuerza, sabiendo que, pues directamente no cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, al tratarla como vaso, no como a vaso más frágil, sino abusando de tu fuerza sobre ella. Y ese tipo de cosas sí seríamos culpados, y no solamente por la gente, sino por Dios directamente. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que tener conciencia. Si vamos a ser culpados de algo, que sea por hacer el bien, tal y como lo dice en Pedro, un capítulo después, Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, les está yendo mal, los están atacando, no les extrañe. Dice, sino gozaos, porque por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces es bien importante este tema. Bien importante que si llegamos a sufrir sea por lo correcto, por lo justo, por lo que agrada a Dios, por lo que es bueno al final de cuentas, no por lo malo, porque ya si sufrimos por lo malo, sí es grave principalmente. Pero bueno, sigamos con lo que viene siendo la lectura. Pasemos ahora sí al siguiente versículo. Estábamos en Juan capítulo 7, versículo 12, 13 sería entonces en el caso. Pero bueno, espero haya quedado claro ese tema, de que nosotros no debemos tener en nuestro historial, por así decirlo, si lo tenemos, hay que arrepentirnos, quejas de la gente verdaderas, o sea, quejas de verdad de haber hecho cosas malas, sino más bien que la gente, si se queja de nosotros como hijos de Dios, que se quejen por lo que hacemos en voluntad de Dios, no el contrario, no hacia lo que no es, sino a lo que es bueno, principalmente. De manera que ellos puedan decir como ellos dicen, no, es que él engaña, él realmente en su propia persona no hace eso que dice que predica, pero cuando te vean, cuando te prueben, cuando se den cuenta, digan, no, sí lo hace, no es como nosotros pensábamos que era. Entonces eso es importante. Dice versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. No te metas, gorda, no te metas, chiflada. Dice, pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Qué pasó, gorda? ¿Qué pasó? Y enseñaba, dice. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y esta parte es importante porque a veces se nos olvida que en aquel tiempo no cualquiera estudiaba. Un segundo. Mi nariz. Ya empezó como que a empezar la gripe. Vete para allá. Decían, en aquel tiempo a veces ignoramos este hecho de que no era muy común que la gente tuviera estudios, que supiera leer, que supiera escribir. O sea, era algo que no cualquiera lo hacía. Por eso los escribas, los que sabían escribir y leer, eran personas especiales entre la gente. Porque eran personas que tenían la capacidad de estudiar, de poder revisar, de poder aprender la palabra de Dios. Por eso eran tan importantes en el pueblo. Pero Jesús, al ser hijo de carpintero y al ser él carpintero, no sé si lo sabían, pero él trabajó de carpintero, justamente su vida fue eso. Él, al ser carpintero, decían, oye, ¿cómo es que ha aprendido lo que está enseñando? ¿Cómo es que aprendió de la palabra? Vente, cosita, ven acá. Aguanta, mi cosita, voy a sacarlo. Decía, ¿cómo es que él aprendió de la palabra si nunca tuvo la oportunidad de estudiar? O sea, ¿de dónde saca esta sabiduría? Y aquí es donde viene una de las revelaciones más bonitas de parte de Dios. Porque mucha gente dice, pero ¿yo cómo le hago para aprender de la palabra? ¿Cómo le hago? Ustedes tienen la bendición que al día de hoy el leer y el escribir es una cuestión común. Por llamarlo de alguna manera, es común ya al día de hoy, algo que en ese tiempo no estaba. Pedro, Juan, la mayoría de los apóstoles, creo que exceptuando Mateo a lo mejor, pero la mayoría de los demás apóstoles no sabían ni leer ni escribir. ¿Y cómo es que tenían palabra? ¿Cómo es que tenían conocimiento?
por el Espíritu Santo. Esa es la revelación más bonita de parte de Dios en cuanto a estos términos del conocimiento, porque dice el Señor, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza, la palabra doctrina significa enseñanza, mi doctrina no es mía. No es de años de estudio y revisión uno tras otro y tras otro. No es de ir haciendo estudios de... No, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esa parte es bien importante porque nos hace entender una cosa. Y es que la sabiduría viene de Dios. Y aquí hay varios puntos importantes que yo tengo aquí anotados. Miren, vamos parte por parte. Lo que es aquí. Primer punto. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo 5. Llega a mencionar Santiago una cosa importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no tiene que estar sin conocimiento. Ya sabemos que en Oseas, capítulo 4, versículo 6, si no me equivoco es ahí, dice que el pueblo del Señor se perdió por no tener conocimiento, por falta de conocimiento. Por eso fue perdido el pueblo de Dios. Quiero confirmar si eso es lo que dice, y si es ahí en Oseas 4, 6, 6, 4. Ahorita denme un segundo. Está antes de Mateo. Podría revisarlo en el celular, pero quiero tenerlo aquí. Ezequiel, Daniel, Oseas. Joder, no, está antes de esto. Creo que está después de Daniel, según yo. Así está. 4:6. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si una cosa importante tenemos que tener nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es conocimiento. No podemos estar faltos de conocimiento. La ignorancia, y esto se los digo ya, que tú ignores algo de la palabra, no te hace inocente de tu ignorancia. ¿Ok? Tienen que ser conscientes que al día de hoy tu ignorancia es culpa tuya y te es pecado. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de conocer. Mira aquí, lo tienes aquí, lo tienes aquí, lo tienes a la mano. Si tú no aprendes de la palabra de Dios, eres culpable de tu ignorancia. Y el que sabe hacer lo que es correcto y no lo hace, le es pecado. Y aprender sobre Dios es una de las cosas que es bueno y necesario hacer. No solamente tienes la palabra aquí, también la tienes en audio en internet, también tienes a los predicadores que se dedican a eso. Entonces no hay pretextos al día de hoy para ser ignorante de la verdad. Ahora bien, en cuanto a este término, la sabiduría no viene solamente de nosotros, viene de Dios. Por tanto, cuando dice, por dar el ejemplo, que hay gente que dice, es que yo no leo porque no entiendo la Biblia. Yo igual les digo que sigan leyendo, que Dios les dará entendimiento. Y es justamente aquí lo que dice Santiago. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es de Dios de quien viene la sabiduría, es de Él de quien viene la inteligencia. Y eso lo vemos también en Proverbios. Proverbios capítulo 2, bueno, no me voy a estar moviendo aquí en la Biblia, se los voy a decir así rápido para no perder demasiado tiempo. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7, anótenlo por favor, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que da la sabiduría, y Él da el conocimiento hacia su pueblo. De Él viene nuestra capacidad de predicar, de convencer, de enseñar, de explicar. Viene de Él, al final de cuentas. Por eso mismo dice en 2
Corintios capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, no es que nosotros seamos conscientes de la palabra y conocedores porque somos sabios, porque somos capaces de hablar, porque somos muy inteligentes, no, al contrario, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Él lo hizo, no nosotros. Él fue el que nos hizo ministros competentes. Y dice, de un pacto, de un nuevo pacto, que es este pacto en la fe. Dice, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y, obviamente, por lo mismo, tenemos que entender cuál es el conocimiento, cuál es la sabiduría que nosotros tenemos que recibir de parte de Dios. Y lo vemos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Este proverbio me gusta mucho para dar a entender qué es lo que tenemos que buscar. El temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. Entonces, la sabiduría es ¿qué? Temer a Dios. El temor de Dios. El temor de Dios es evitar el mal. Más bien, para ser más exacto, el temor de Dios, para resumirlo, es aborrecer lo malo y amar lo bueno. Eso es tener el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia, dice, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. En otras palabras, la sabiduría viene ¿de qué? De amar el bien y aborrecer el mal. Mientras que la inteligencia es conocer a Dios. Esas dos cosas son las que nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar. Y esas cosas solamente vienen de Dios. Solamente Dios te las puede otorgar. No importa cuántos maestros tengas, no importa cuántas personas hagan, deshagan, solamente Dios puede darte ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría. ¿Ok? Importante tenerlo en conciencia. Y por último, dice, vamos a Juan. Aquí está Juan, capítulo 7. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y aquí entramos en la última cosa importante sobre la sabiduría. Hermanos, no estamos para resaltar, ni para relucir, ni para ser las estrellas del show. Nosotros no. La estrella del show en todo lo que predicamos es Jesús. Yo soy el mero presentador. Yo les presento al Señor. Tú le presentas al Señor a la gente y nada somos nosotros para resaltar. No buscamos nuestra propia gloria como decir, ¡hey, vean qué tanto conozco de Dios! No. Estamos aquí para decirle a la gente, vengan y conozcan tanto de Dios como sea posible. Venimos a presentar al Señor. Incluso está escrito en Proverbios que no es gloria buscar la propia gloria. Como vimos, el que busca su propia gloria no viene de Dios, pero el que busca la gloria de aquel que le envió, ese es verdadero y en él no hay injusticia. Por eso mismo no nos exaltamos a nosotros mismos, ni nuestra inteligencia, ni nuestro conocimiento, sino a aquel que nos dio nuestro conocimiento, el que nos dio la inteligencia, y al que tenemos que exaltar, que es al Señor. Nada más. Nada más. No somos protagonistas aquí, el protagonista es Él. Nosotros somos quienes le anunciamos a Él. Y ahora sí, vamos a orar y agradecer a Dios por esta enseñanza que aquí concluye. Vamos a orar. Tengo tapada la nariz, discúlpenme si hablo raro. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y comenzamos ahora sí con las preguntas y respuestas. Padre Celestial, Dios bendito,
grande en misericordia y en amor, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú des sabiduría e inteligencia a nuestros corazones, humildad y un amor inmenso para no solamente saber, sino también hacer lo que es correcto, Padre. No nos permitas ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tuyo sea la gloria, tuya sea la honra, tuya sea la alabanza, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a nosotros también a los que pecan contra nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Ahorita les ponen los comentarios. Porfa, Saúl, te los encargo. Mi nariz. Empezó ahorita casi al final. Mejor. Es que luego, si no, se siente raro, tú. Y es que había ahora sí ya les puedo comentar qué era lo que pasó. Es que había un animal, tú, morido aquí. Estaba tieso, estaba tieso y olía raro. Yo decía, ¿por qué huele así como animal muerto? Pues claro, había un animal muerto aquí, tú. Era una ratilla que había matado a las gatas en su búsqueda, en su cacería. Y yo, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Y dije yo, ¿dónde? Y la veo y digo, ya sé qué es. Por eso dije, denme un minuto para sacar esto. Lo saqué. Ni se lo comieron completo, tú. Digo, imagino, hay partes que no les dan ganas comerse, pero y no las culpo, pero tú no me lo dejan aquí tirado, vayan y entiérralo en algún lugar. Pero bueno, y no avisan, tú, no avisan, no de que miau, miau, mira lo que traje. No, ni eso. Nada más lo dejan ahí, tú. Y luego huele feo. Y yo ando buscando por todos lados. Y dijeran, ay, qué bonitas, te llevan un regalo en él. No es para mí, se lo comen ellas y ahí lo dejan. Y ni me avisan. Son bien envidiosas las mías. Gracias por el salud. Era su ofrenda. No, Dios, mira, bueno fuera que tuvieran esa intención, ni eso. No lo dan. Se lo quedan ellas, lo esconden, gruñen. Se esconden, se van a la orilla. Nunca lo regalan ni lo dan. Crecieron entre 4 hermanas. Pues siempre se andaban peleando esas cosas, ni pensar en regalar. Dice, los que callamos los dueños de Michis, ándale. Dice, gracias. Tómate de manzanilla con limón para reforzar las defensas. Podría ser. Dice, Josué, los esconden y apestan la casa. Pues sí, exactamente, efectivamente. Y haz gárgaras de sal, ¿en serio? Ayudan con las plagas, sí, bueno fuera que lo hicieran y no entraran, ¿no? Lo dejan, lo meten, tú. Si se encuentran plaga afuera, vienen y la meten. Ese es el detalle, tú. No necesariamente tiene que estar aquí en la casa. No es como que hayan encontrado el ratón aquí en la casa, a lo mejor lo encontraron en el patio. Y de allá lo trajeron hasta acá y al cuarto, tú. Yo estaba de que... Dije, traigo la nariz tapada, pero algo huele. Y volteo y veo un monito, así, a la mitad. Ni siquiera estaba completo, a la mitad. Las patas así, la cola. Yo dije, ¿qué es eso? Dije, ya sé qué es lo que huele, dije. Por eso dije, denme un minuto. Porque yo llevaba rato con el olor y yo decía, ¿qué es? Entonces, nada, son cosas que pasan. Dios te conceda salud. Gracias. Dios mediante. Dice, saludos a todos, me retiro. Oren por nosotros para que nos vaya bien en el parcial de fisio. Dios mediante, Román. Dios contigo. Es de fisioterapias, ¿verdad? Me imagino. Dice, las tuyas son más carnívoras. O allá hay más animalitos. Puede ser que haya más animalitos también. Para eso. Dice, preciosa enseñanza. Me alegra. Gloria a Dios. Acá amanecen cucarachas mordidas. Todos los días en los patios. Sí. Moridas.
Ujú, ujú. Buenas chiquis, ¿cómo estás? Dios contigo. Solo, sí, pues, bueno, algunas, las mías no, tú sí, las mías sí se las comen. Las mías sí se las comen. Sí tienen estómago para eso. Sí que tienen estómago para eso. Les van a estar mandando los versículos extras, y ahorita, en un rato, eh, a ver, quedaron los versículos, sí, Proverbios, ajá, 9:10, ok, sí fue el último, perfecto. Pues ya quedaron los versículos, ya nada más les están mandando los anuncios, hermanos. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben al final, ahí se puede aclarar. Temas y anuncios generales, eh, creo que no hay muchos, ya saben, para los que quieren apoyar con el ministerio y todo eso, pues está aquí mismo en el canal. Hay un link que justamente los lleva y les da la cuenta de banco, o en su defecto les da, ¿cómo se dice? La cuenta de PayPal para poder apoyar al ministerio con ofrenda. En el caso de querer apoyar con algo más, me mandan mensaje, me avisan, o si tienen dudas en cualquier cuestión, me mandan mensaje, me avisan y yo trato con ustedes cualquier tema que sea necesario. Los anuncios generales, pues los devocionales y las lecturas se hacen todos los días de lunes a viernes, todos los días de entre semana, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana es el devocional y las lecturas de la Biblia son a las 6 de la tarde. Los videos devocionales se resuben a YouTube, también en el mismo link que les menciono. Ahí está el canal perdón, de los devocionales. De ser el caso de que no saben cómo entrar desde ese link, que es muy sencillo, pero si no saben y lo quieren buscar ustedes directo desde YouTube, es necesario que lo busquen con la palabra solo para Dios, todo junto. Es una sola palabra completa, le dan buscar. Miren, cuando lo buscan, ahí les va a salir inmediatamente el canal. Solo para Dios, es así juntito, juntito. Porque sí les va a dar la opción aquí de separarlo, pero ¿qué es lo que pasa cuando lo separan? Permítanme que les digo qué es lo que pasa cuando lo separan. Cuando lo separan ya no le salen otras cosas que nada que ver con el canal. Entonces, tiene que ser la palabra junta, solo para Dios, ¿ok? Para que lo puedan buscar. Con poner solo para Dios junto, en una sola palabra, no separando solo, luego para, luego Dios, sino solo para Dios junto, les sale el canal. Para que lo puedan encontrar sencillo, es así. Y lo buscan y directamente les sale. Es el primer canal que les sale. Entonces, para que ahí puedan ver los devocionales resubidos. Ay, mi cara tú. Mi cara. Ahí están los devocionales resubidos por cualquier cosa que ocupen o necesiten. Fuera de eso, pues nada, que Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia, amen a Cristo y los veo primeramente Dios hoy a las 6 de la tarde. ¿Okay? Si algo necesitan, si algo ocupan, me avisan y nada, oren mucho por mí, que esa es la mejor ayuda que tienen para mí. Dios me les bendiga mucho. Nos vemos primeramente Dios hoy a las 6 de la tarde. ¿Va? Cuídense. Activo el devocional. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Va. Hasta luego. Bye bye. A lo mejor me tomo una pastillita de estas de las de alergia. A lo mejor es eso. Cuídense. Hasta luego. Bye bye.